Retomando el video anterior relacionado a modelos dinámicos, vamos a continuar con el modelo de regresión log lineal, en el cual vamos a determinar cuál es el mejor modelo de rezago distribuido. Por lo tanto, ya tenemos el logaritmo de y con una constante, el logaritmo de x y el logaritmo, perdón, solamente vamos a plantear eso como nuestro modelo log lineal. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro modelo log lineal ya registrado en esta sección y aquí nos da que la variable es altamente significativa tanto en la prueba T estadística como en la prueba global. Adicionalmente de eso también nos indica que es elástica el coeficiente con respecto al consumo e ingreso. Por lo tanto, un ingreso del 1% de la misma con respecto al ingreso hace que el consumo aumente en 1.06% de la misma. Una vez que nosotros hemos determinado el modelo log lineal, también podemos plantear nuestro primer modelo de rezago. En este caso, nuestro primer modelo de rezago lo plantearemos de la siguiente manera. Nuevamente, logaritmo de y más una constante, logaritmo de x y logaritmo de x menos un periodo en paréntesis. Y aquí tenemos el primer modelo, vamos a darle nombre, name, modelo log lineal 1 de rezago. Entonces aquí podemos determinar en un rezago, volvemos a hacer hasta hacer 3 ecuaciones para solo hacerlo ilustrativamente. Y logaritmo de x menos 2. Este igual vamos a darle model log lineal 2 rezago. Y el último vamos a darle con 3 rezagos nuevamente, logaritmo de y más un intersecto, logaritmo de x y logaritmo de x menos 1, logaritmo de x menos 2 y logaritmo de x menos 3. Aplicamos eso y nuevamente tenemos ya nuestras 3 ecuaciones de rezago distribuido. Log lineal 3 rezago. Verifiquemos nuevamente como hicimos con el modelo lineal. Aquí podemos determinar un modelo de 3 rezagos. Nos da que no es significativo en su tercer, ni en su segundo, ni en su primer rezago, dado que todos son mayor que el 10% de nivel de significancia. Y nuevamente recaemos en el asunto de que la prueba global nos dice que es altamente significativa. Por lo tanto, nuevamente estamos cometiendo un problema de multicolonialidad en tercer, en segundo, pero cuando nosotros aplicamos el modelo en un rezago, nos dice que este modelo de tal manera sí podría llegar a explicar al modelo correctamente, dado que no es significativo al 10%, o sea, es un valor menor que el 10% de significancia. Por lo tanto, este modelo sí podríamos utilizarlo para describir el tema de la elasticidad con respecto al ingreso y consumo. Verificando los valores del logaritmo de los coeficientes de elasticidad nos da que cuando aplicamos un rezago nos dice que en realidad el valor es de 1.72. Esto quiere decir que ante un incremento del 1% que va a haber en el ingreso, dado un valor pasado igual, este mismo nos indica que va a aumentar el consumo del 1.72%, siendo esta misma mayor que la anterior. Entonces, verificamos igual que este cometió de que cambió su signo de ser positivo a negativo,
también nos indicaría que no podríamos utilizarlo. Pero dado que este coeficiente no es mayor que el 10%, consideraríamos de que este modelo llegaría a explicar a nuestra variable en un modelo de rezago utilizando el método de Hall y Tinbergen. Entonces voy a darle aquí View, voy a darle representación y voy a copiar el modelo log lineal como respuesta al inciso. Una vez aplicado eso, aplico si, en este caso, X aumenta en 1%, la variación con respecto a Y va a ser igual a 1.72%. Bueno, 73% si lo redondeamos correctamente. Dado que esta es una elasticidad elástica. Dado que el valor es mayor que, en este caso, que 1. Entonces, también podemos verificar que el valor de el rezago, el primer rezago, es significativo al 10%. Por lo tanto, el modelo es válido, dado la significancia del modelo, aunque cambie el signo con respecto al anterior. Nada más. Prueba global y igual nos dice que es altamente significativa. Y esto sería en sí la respuesta de nuestro planteamiento del ejercicio número 1. Entonces ahora, para poder continuar, vamos a hacer la resolución del ejercicio número 2 y por lo tanto vamos a crear una nueva hoja. Veamos lo que nos indica en este caso nuestro práctico. Aquí, como podemos ver, nos da que el modelo ya lo hemos resuelto por modelo de rezago. Ahora vamos a utilizar el método de Coy para modelo de rezago distribuido. En el modelo de Coy nos dice que ahora nuestra variable explicativa no solamente va a ser una variable X, exógena, sino también va a ser una variable, en este caso, endógena, o sea, una variable explicada, una variable dependiente, con valor realizado. Entonces, aplicando el método, nos dice, con la siguiente tabla de la hoja número 2 de Excel, se muestra datos del gasto del consumo personal per cápita y el ingreso personal disponible per cápita, ambos expresados en dólares del año 2000. Ahora aquí se pide lo siguiente. Primer punto, se nos pide construir el modelo COI e interpretar el modelo de corto plazo. Además, se pide calcular la elasticidad de gasto e ingreso. Entonces, como se nos pide calcular el modelo COI en el corto plazo y adicionalmente calcular la elasticidad del ingreso, nosotros vamos a aplicar el modelo log lineal para determinar la elasticidad de la misma. Por lo tanto, vamos a copiar esta sección en nuestra nueva hoja, pero verifiquemos primeramente nuestra tabla en Excel. Aquí tenemos la hoja número 2 y nos da los datos de serie de tiempo del año 2010 al 2019. Entonces, vamos a irnos nuevamente al eViews. Y aquí vamos a crear una nueva hoja. Aquí vamos a colocar nombre, ejercicio, o mejor dicho, modelo de rezago distribuido. Aquí le voy a colocar, vamos a darle una nueva frecuencia que nos dice que es desde el año 2010 al 2019. Y vamos a darle el nombre, en este caso, de Model COI.
Entonces aquí vamos a agregar nuestra base de datos correspondiente a lo planteado anterior. Y vamos a copiar un dato adicional para el tema de las letras. Cerramos y le vamos a dar, en este caso, vamos a eliminar. Sí. Vamos a ver en este caso ahora, vamos a sacar el logaritmo log lineal para nuestro modelo. Pero antes de eso vamos a crear un nuevo objeto de texto para colocar lo que nos pide nuestro enunciado. Entonces aquí vamos a copiar y pegar el enunciado número 2 para resolver paso a paso lo que se nos pide. Muy bien, ejercicio número 2, método COI para modelos de rezados distribuidos. Y aquí tenemos lo que nos pide el primer punto. Se nos pide el inciso A, modelo COI con respecto a un modelo de gasto de ingreso de elasticidad. Vamos a hacer eso. Vamos al primer punto, vamos a generar logaritmo del gasto de consumo per cápita va a ser igual al logaritmo del gasto de consumo per cápita. Ya se creó, como se puede apreciar, y vamos a hacer lo otro, logaritmo del ingreso disponible per cápita, igualmente log ingreso disponible per cápita. Muy bien, entonces ya tenemos ambos logaritmos de la misma. Entonces vamos a hacer por medio de comandos la estimación del modelo COI. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede elaborar un modelo COI? Entonces vamos a hacer uso y vamos a habilitar la parte de nuestro formulario. Entonces, anteriormente el formulario habíamos visto los modelos de respuesta cualitativa y ahora vamos a ver los modelos COI. Entonces, los modelos COI nos dice el primer punto, si vos querés estimar un modelo de corto plazo, pues podemos usar los comandos en el cual nos daría esta estimación, donde tenemos la variable explicativa, también tenemos la variable, en este caso, rezagada de la variable dependiente. Donde, en este caso, siempre el valor que va a tener el valor del tercer coeficiente, lambda, va a ser una tasa de descenso. Esa misma siempre va a comprender a ser un valor positivo entre 1 y 0. Y el valor de B, que tenemos minúscula aquí, representarían los valores de esos mismos rezagos que estamos tomando de un periodo anterior. Y el valor de beta sub 0, que sería que el que está acompañado con la variable explicativa, no es más que el efecto de corto plazo. O sea, ¿qué es lo que pasa en un corto plazo dado el contexto de tu modelo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a darle con un solo valor rezagado de la variable dependiente. Entonces aquí escribo LS, mínimos cuadrados ordinarios, la variable logaritmo del gasto de consumo per cápita va a tener una constante y logaritmo del ingreso disponible per cápita y pongo ahora mi variable explica logaritmo del gasto de consumo per cápita menos un periodo pasado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Como se puede detallar, este modelo aquí antes tenía 10 observaciones en total, pero tomando que hemos tomado un valor de rezago de la variable dependiente, se quedó con 9 observaciones ajustadas. Aquí le vamos a colocar modelo COI. Entonces aquí la había dado el tercer coeficiente siempre tiene que ser un valor positivo, porque esta es nuestra tasa de descenso. Y el modelo nos da el valor del coeficiente de beta 2, que sería el coeficiente del logaritmo del ingreso disponible per cápita, 0,28. Este 0,28 es nuestro efecto de corto plazo. Nos dice de tal manera de que este modelo es válido, dado que la variable explicativa del logaritmo del ingreso disponible per cápita es válido al 10% de significancia y la variable rezagada nos dice que igualmente es válida ya que es significativa al 1%.
También podemos verificar que dado el estadístico F, que nos da 3.28, y dado la probabilidad de la misma, nos dice que es significativa igualmente al 1%. Por lo tanto, este modelo es un buen modelo para estimación de el gasto del consumo per cápita. Vamos a dar la interpretación de los datos, pero primeramente copiamos nuestro modelo. Muy bien, aquí entonces tenemos el modelo de corto plazo y hacemos la siguiente estimación. Si el logaritmo si la variable explicativa, voy a decir en este caso, el ingreso disponible per cápita fuera en 1% de incremento que varíe, la variación que va a tener el gasto de consumo per cápita va a incrementar en este caso en 0.28 o 0.29%, el cual nos demuestra que es una elasticidad de ingreso de, en este caso, inelástica. ¿Qué queremos decir cuando es una variable inelástica? De que cuando la variable explicativa llega a cambiar, el efecto que éste tiene es menor a lo esperado para la variable dependiente. Entonces, eso sería la interpretación de un modelo Core. Segundo, nos dice al 5% de... Entonces, como se puede apreciar en nuestro software de eViews, tenemos de que ahora nos piden determinar, en este caso, la validez global del modelo. Bien, entonces aquí volvemos a nuestro modelo, le damos en Start, volvemos al modelo y vamos a probar al 5% de significación. Verificando, voy a copiar estas expresiones, muy bien. Y aquí planteamos lo siguiente. La hipótesis nula nos dice que en este caso es el valor de beta 2, 0.28, es igual al valor de beta 3 de la tasa de descenso, que es igual a 0. Y la hipótesis alternativa nos dice que en este caso, beta 2 es distinto al valor de beta 3 y es distinto al valor de 0. ¿Qué se nos pide? Tomar un nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, este modelo es 5% que cometa un error y 95% de que sea confiable. Entonces, realizando el tema de la regla de decisión de la misma, planteamos lo siguiente. El nivel del 5% lo contractamos con el tema de la probabilidad, entonces voy a copiar esto. El nivel de significancia y la probabilidad F. Obviamente sabemos que el valor de del nivel de significancia al 5% no es más que el 0.05 en esos términos decimales. Y si comparamos cuál de los dos es mayor y menor, obviamente que el mayor es el nivel de significancia y la probabilidad es mucho menor de lo esperado. Por lo tanto, aquí decimos que al ser la probabilidad menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula por lo tanto, los coeficientes son válidos de manera global. Es decir, el valor del logaritmo del ingreso disponible per cápita y el logaritmo del gasto de consumo per cápita en un periodo pasado, ambos son válidos para explicar al modelo correctamente. Y eso sería la explicación con respecto a el análisis del 5% de nivel de significación. Vamos a realizar el siguiente punto. Ahora vamos a comprobar, como nos dice aquí,
Analice la significatividad de los coeficientes al 5%. ¿Cuáles son nuestros coeficientes? Tenemos el logaritmo de ingreso disponible per cápita. Este mismo tiene un valor de probabilidad del coeficiente. Esta es la probabilidad T igual a 0.70. Y el otro valor que vamos a copiar de esta sección y nos da en este caso una probabilidad, vamos a copiarlo de tal manera, del 0.0022. Entonces aquí lo que nosotros estamos verificando ¿es válido o no es válido tomar en cuenta estos modelos? También cabe recalcar que nos estamos olvidando el valor de intersecto C, que igual en términos individuales es válido para decir, ¿es necesario que nuestro modelo tenga intersecto o no? Para que sea un modelo con origen o sin origen, que nos da el 0.9478. Mismo caso, probando el nivel de significancia al 5%, o sea 0.05, ¿cómo sería nuestra determinación? Lo voy a hacer aquí al lado, obviamente. Aquí lo voy a copiar. Al 5%. En este caso decimos es mayor la probabilidad igual mayor que el 5% y en este caso es menor. ¿A qué conclusión podría llegar? Bueno, la conclusión es en este caso de que si el valor de la probabilidad es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces tenemos de que en dos casos, para el coeficiente de beta 1 y beta 2, no se rechaza la hipótesis. Y la hipótesis, obviamente, que ahorita se los coloco. La hipótesis 0, la hipótesis alternativa nos dice lo siguiente. Beta sub 0, que lo vamos a determinar así, o beta, así, es igual a 0. O sea, el valor de beta no debería ser distinto, sino tendría que ser todas iguales. Y aquí tenemos el otro que beta sub 0 va a ser igual, en este caso, ser distinto de 0. Entonces, si nosotros planteamos con cualquiera de estos coeficientes de manera significativa, el 5%, nos da de que la probabilidad en los primeros dos datos no se rechaza la hipótesis nula. Y si yo no rechazo la hipótesis nula, me dice que estos dos de aquí tienden a ser no válidas. Este modelo no debería tener ni intersecto ni logaritmo del ingreso disponible per cápita. Pero sí se podría aceptar en este caso al valor del logaritmo del consumo, gasto de consumo per cápita en un periodo rezagado. Por lo tanto, el intersecto y el logaritmo del ingreso disponible per cápita no son válidos en el modelo de manera individual al 5% de significancia. Y eso sería la explicación del inciso C. Ahora vamos a evaluar el punto de el modelo de la mediana, el cual nos indica lo siguiente. Vamos a ir nuevamente al formulario para verificar ese dato.
y nos da la siguiente explicación. Nos dice que la mediana, como se nota en la parte de la estadística, no es más que el 50% de la estructuración de nuestros datos. Eso quiere decir de que vamos a evaluar cómo afecta el modelo en un 50% de su avance. Y entonces, en ese 50% de avance, vamos a ver cuánto tiempo habrá pasado para que se efectúe el efecto de corto plazo. Muy bien. Entonces aquí nos dice el modelo de mediana de rezado se calcula con el valor del logaritmo de 2 y el logaritmo de lambda. ¿Y cuál es lambda? Lambda es el valor de la variable rezagada de la variable dependiente. Entonces vamos a aplicar eso en el IBIUS. Y aquí me voy a crear el siguiente comando. Verificamos aquí, estamos en el modelo COI. Vamos a escribir escalar, porque yo voy a escribir solo un dato, mediana. Va a ser igual en este caso. Arroba, para aplicar el logaritmo en base 10, que va a ser en este caso entre 2, dividido por el logaritmo en base 10 de la variable, en este caso, C3. Recordemos cuál es nuestra variable C3, este valor de 0,7087. Verificamos si está en los valores de acá, de los coeficientes, y sí, miren, es el tercer coeficiente, por lo tanto, C3. Y aquí, como apliqué el tema de escalar, solo me saldrá un dato para mi estimación. Aquí lo tenemos que interpretar en términos absolutos. Entonces aquí lo que nos dice es que el efecto se va a dar en 2.01. ¿Y qué sería eso? El tiempo que va a pasar. Si estos son datos anuales, eso quiere decir que este cambio va a suceder alrededor de 2 años y 0 puntos adicionales. Entonces ese dato voy a copiar. Muy bien. Y verificamos al colocar en la sección de nuestra resolución. Aquí la vamos a colocar resolución. Muy bien, entonces la mediana de los rezagos, el efecto del corto plazo del modelo de consumo nos indica que el efecto se abarcará dentro del 50% de la misma al ser un progreso o avance de 2.01 años. Y eso es la estimación o la interpretación de la mediana de los rezagos. Aplicamos ahora el rezago de medio. Aquí ya no estamos interpretando que queremos sacar el 50% de la misma. Ahora queremos saber específicamente en promedio cuánto va a ser el efecto que va a tener nuestra estimación de nuestro modelo de consumo. Entonces aplicamos el mismo caso y volvemos al tema del formulario. En el formulario tenemos que el rezago medio se calcula el valor de lambda dividido entre 1 menos lambda. Eso vamos a calcular con el coeficiente 3. Entonces aquí me voy, IBIUS, nuevamente, y escribo aquí, escalar, rezago, medio. Y esto sería entonces C3, que es el coeficiente del efecto de descenso, dividido, en este caso entre paréntesis, entre 1 menos C3. Y aquí tenemos el rezago medio. Aquí me dice que ahora abarcando en promedio el efecto de corto plazo
en el modelo de consumo nos indica que se efectuará la media en 2.43 años. Si yo llego a transformar 2 años y 0.43, ese 0.43 a meses, entonces ya podría determinar cuánto sería el efecto. Entonces eso es lo correspondiente a nuestra estimación con respecto a la mediana y tanto el rezago de media. Y posteriormente vamos a realizar el siguiente punto, aplicándole en este caso, vamos a determinar el modelo de largo plazo e interpretar el modelo, la elasticidad de gasto e ingreso. Entonces, ¿cómo habíamos determinado en este caso? Este modelo es un modelo log lineal y ahora lo único que me pide es que yo calcule, ahora que no sea de corto plazo mi modelo, sino sea un modelo de largo plazo. Entonces, verificando nuevamente el formulario, me indica que ahora que vamos a ir al punto número 4, me dice que el efecto multiplicador va a ser el que nos va a ayudar a determinar. ¿Cómo se calculan? Aquí nos dice que se va a calcular netamente utilizando el valor de beta, de largo plazo va a ser igual al valor de beta sub 0, cualquier valor de beta, con el multiplicador del rezago medio. Entonces, este multiplicador al realizarse nos va a dar que vamos a eliminar netamente esta variable y lo que nos va a dar va a ser nuestro modelo con el efecto de largo plazo. Obviamente que el valor de beta sub 0 en este ejemplo nos dice que al eliminar esta variable ya nos quedaría solo nuestro coeficiente ya transformado. Entonces aquí vamos a realizar ese mismo dato y vamos a hacer lo que se nos pide. Vamos a irnos nuevamente a compartir y vamos a transformar el modelo. Vamos a decir entonces escalar para el valor de beta 1 de mi modelo de largo plazo va a ser igual en este caso a C1 dividido, perdón, es multiplicado por el valor de C1 menos 3 dividido. Entonces aquí ya lo tenemos. Vuelvo a cerrar el paréntesis para que trabaje en un solo aspecto. Listo. Aquí tengo el valor de beta 1. Y con el mismo procedimiento vuelvo a copiar el valor de beta 1 en la sección baja. Y ahora voy a colocar el valor de beta 2, va a ser C2 con respecto al efecto multiplicador. Y eso nos da el coeficiente de beta 2. Y el valor me salió 0.69 para mi modelo de COE. Verificamos con el tema del formulario si hemos hecho los datos correctamente. Y como se puede apreciar, los datos han sido correctos. Pero aquí cometimos un pequeño cuestión de que era 1 dividido entre 1 menos lambda. Entonces ese error vamos a corregirlo inmediatamente para que nos dé los verdaderos valores del efecto de largo plazo. Entonces aquí era 1 y aquí igual era 1. Valor de beta 1 y el valor de beta 2. Y verificamos 0.98 para beta 2 y en este caso tenemos 0.07 para beta 1. Estos dos valores de beta 1 y de beta 2 de largo plazo directamente lo transformamos en un modelo de regresión aquí abajo. Sería entonces, vamos a copiar el modelo anterior. Muy bien, copio este modelo y lo selecciono aquí como mi modelo de largo plazo.
Por lo tanto, aquí elimino este último, que ya no nos sirve, y copiamos netamente los cambios de beta 1. Beta 1 para mi caso me dio este dato de aquí, lo voy a cambiar. Y el valor de beta 1 me dio 0.9872. Igualmente lo voy a cambiar aquí. Y eso es mi modelo de largo plazo. Vamos a realizar el penúltimo ejercicio, donde se nos indica lo siguiente. Aquí se nos dice claramente de que ahora lo que vamos a determinar es que estimar el incremento de corto y de largo plazo del consumo personal per cápita si el ingreso personal aumenta en $200. Entonces, aquí el único dato que tenemos que realizar, entonces se dice cuánto sería el incremento. Entonces, para el corto plazo, se nos dice que es $200 multiplicado en este caso por el valor de, en este caso, C, entre paréntesis, 2. No nos olvidemos que el valor de C2 es igual al modelo de corto plazo de 0.2875. Y eso nos da, muy bien, perdón, tengo que escribir en este caso, como quiero un solo dato, esto es escalar. Muy bien, aquí tenemos en el corto plazo el consumo privado o consumo personal es para el corto plazo es de, en este caso, $57.51. Entonces, una persona que tiene $200, esta misma va a tener un consumo de la misma del $57.51. Pero esta misma se va a hacer ajustada para en el largo plazo, en un periodo bastante amplio. Esto me daría lo siguiente. Vamos a volver a copiar. Ahora vamos a realizar la estimación. Largo plazo. Y esto sería los $200 multiplicado ahora por el efecto de largo plazo que sería beta 2. Y aquí tengo mi efecto de largo plazo, el cual me indica de que el consumo personal en el largo plazo presenta un incremento de $197.44. Entonces, bajo ese criterio, en un corto plazo, las personas normalmente bajo el modelo COI, si tienen $200, solo van a gastar $57 de la misma. Y el saldo ya sería su ahorro de lo mismo para un posible gasto en el futuro. Pero las personas acostumbrados ya en el tema del coeficiente de descenso que nos indica, en un plazo de alrededor de 2 años o más, nos dice que las personas van a tener un incremento superior ahora de $197.44, dejando un saldo bastante pequeño del ahorro, dado un ingreso de $200. Y adicionalmente, digamos, dado el tema de autocorrelación relacionado a Dublin-Watson, los mismos creadores de la prueba determinaron de que este tipo de modelo cometía un pequeño problema, dado que puede ser de que, como estamos hablando de variables rezagadas, estas mismas se relacionen entre sí. Entonces aplicaron un modelo de autocorrelación para rezagados que sería la prueba HW. Y vamos a realizar eso para concluir nuestro último avance
Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos nuevamente al formulario para este último paso. Entonces aquí nos dice la prueba de autocorrelación H-Durbin. Primeramente necesitamos el estadístico H, que se calcula con el valor de P estimado y la raíz del estadístico. Primeramente vamos a calcular el valor de P, que sería 1 menos el Durbin-Watson dividido entre 2. Entonces lo primero voy a seleccionar el Durbin-Watson. Vamos a irnos aquí a la parte de eViews y nuevamente vamos a sacar solamente el dato del Durbin-Watson. ¿Dónde está el valor del Durbin-Watson? Escalar, primeramente, vamos a copiar. Escalar, Durbin-Watson va a ser igual en este caso. Aquí lo tenemos, a 1.20 del coeficiente del modelo Core. Le doy Enter y como pueden ver ya lo tengo aquí, el modelo de Durbin-Watson. Ahora voy a calcular el valor del escalar, perdón, del valor de P, que sería en este caso, como se indicaba, el valor de 1 menos 1 dividido, pero 1 menos, entre paréntesis, el Durbin-Watson dividido entre 2. Entonces, realizado eso, vamos a verificar lo que nos da nuestro modelo o nuestra variable P. El valor de P nos da el valor de 0.3975. Ese mismo valor vamos a realizar lo que nos indica posteriormente, que sería en este caso sacar la raíz de este resultado de n, en este caso 1 menos n de n varianza de 1 menos lambda. Entonces aquí, como se puede apreciar, lo único que necesitamos en este caso es el valor de n. El valor de n ya lo tenemos, el valor de 1 menos n por la varianza de 1 menos lambda. ¿Dónde está el valor de 1 menos lambda en nuestro modelo? Esto equivale, como se puede apreciar, aquí ya lo tenemos donde n es el número de observaciones. La varianza de 1 menos lambda vamos a sacarlo por medio del error de estimación de 1 menos lambda elevado al cuadrado. Este 1 menos lambda representa que es el error que está en el coeficiente de el error de beta 1. Entonces vamos a aplicar primeramente eso. Voy a darle en este caso, seleccionar el error, la varianza 1 menos lambda. Voy aquí en el tema de escalar. Voy a colocarle en este caso la varianza, en este caso, de 1 menos lambda. Lo voy a colocar como L. Este valor va a ser igual en este caso. Voy a colocarle mejor la varianza beta 1 para no cometer errores. Y esto sería entonces, vamos a irnos aquí. Esto es el coeficiente y aquí está el error estándar. Copiamos el error estándar. Vamos a copiarlo, pero con todos los valores precisos para que nos dé un mejor cálculo. Y este valor de aquí lo voy a elevar al cuadrado para que se vuelva de error estándar a una varianza. Ahora que hago eso, voy a calcular en este caso el valor de la raíz. Entonces aquí sería, escalar. Aquí va a ser nombre raíz, va a ser igual en este caso arroba sqrt, paréntesis, el valor de n. El valor de n es igual a 9, dado que ha sido ajustado, 9 dividido entre 1 menos n, 1 menos 9, por el valor de la varianza de beta 1.
Una vez que aplico eso, lo que directamente va a suceder es que vamos a obtener el valor de la raíz. Muy bien, aquí tenemos una pequeña, a ver, logaritmo, un número negativo, ¿no? Muy bien, aquí le vamos a cambiar y vamos a colocarle así. Vamos a verificar, en este caso, el valor de 1 menos lambda menos 9. Entonces, como aquí tenemos el problema de 1 menos lambda, este modelo de aquí no podemos comprender de que tenga un problema de autocorrelación dado el valor de P. Pero podemos intentar darle, en este caso, 1 menos 9. Vamos a eliminar el paréntesis. Solo va a ser ahí. Y vamos a multiplicarlo de cierta manera. Primero, falta un paréntesis más. Muy bien, estoy verificando dónde he cometido el paréntesis. Muy bien. Entonces, este valor que tiene valor negativo no lo podemos calcular. Entonces, podemos determinar lo siguiente, digamos. Este coeficiente, digamos, es bastante negativo. Por lo tanto, deberíamos llegar a la siguiente conclusión. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Dado que el coeficiente, en este caso del H-Durbin, nos salió que tiene una raíz negativa o, claro, un valor dentro de la raíz, el valor dentro de la raíz de la prueba Durbin es negativo, causa que no se pueda determinar si existe el problema de normalidad. El problema de autocorrelación de los residuos. Pero en este caso podemos determinar según el tema del formulario, y eso es muy bueno, digamos, poder concretar, es que este tipo de pruebas del H-Durbin, una vez que calculemos el valor de H, siempre la hipótesis nula es que no existe autocorrelación en los residuos y la hipótesis alternativa de que sí existe autocorrelación. El valor que nos va a ayudar a hacer el contraste de la misma es la prueba de al 5% de significancia, que sería la distribución Z. Entonces, aquí, si en tal caso el valor habría sido de H superior a Z, se rechazaba la hipótesis nula. Por lo tanto, no existía autocorrelación en el modelo. Pero dado que el valor de H es menor que Z, no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no existe problema de autocorrelación. Entonces, en este tipo de modelos, dado ese coeficiente negativo, podríamos indicar de que no se puede determinar de que si existe un problema de autocorrelación en los residuos, pero si decimos en tal caso que es un valor imaginario, dado que es un valor imaginario, el cálculo saldría menor que Z y se podría indicar que no existe autocorrelación
en el modelo. Pero bueno, no podríamos determinar la ciencia cierta si es que no tenemos, como les digo, el estadístico H. Si no tenemos este estadístico H, no podemos determinar si es correcta esta interpretación. Pero obviamente para próximos otros tipos de modelos, sí vamos a evitar este problema del valor de negativo y nos va a salir un valor positivo y el cual sí o sí vamos a poder determinar la eficacia del modelo. Y eso sería todo correspondiente a los modelos de rezado distribuido y a los modelos COE. En un próximo video vamos a realizar los modelos de existencia parcial y los modelos HALO. ¿Listos? Muchas gracias.